A continuación, reflexiones a cargo de la doctora Mariela Morales Antoniazzi, investigadora del Instituto Max Planck de Alemania. La doctora Mariela Morales Antoniazzi es abogada, summa cum laude por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Magister legum cum laude de la Universidad Heidelberg de Alemania. Doctora en Derecho magna cum laude de la Universidad Goethe, Frankfurt, Alemania. Referenting para Latinoamérica del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, Heidelberg, Alemania. Coordinadora del proyecto Luz Constitucionale Comune en América Latina, ICAL. Coeditora de las publicaciones del ICAL en México y Brasil. Miembro de la Asociación de Derecho Constitucional de Venezuela y de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina, ATLAF. Es vicepresidenta de la sección alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Luz Constitucionale Comune en América Latina, textos básicos para su comprensión, obra coordinada con Armin von Bontandi y Eduardo Ferrer MacGregor, publicada por el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, en México. Distinguido ciberauditorio, dejo en el uso de la palabra para estas reflexiones con la doctora Mariela Morales Antoniazzi. Doctora, adelante. Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente es motivo de orgullo y un placer compartir desde aquí, desde Heidelberg, algunas reflexiones para conmemorar este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que agradezco profundamente a la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, al magistrado Ernesto Blume, compañero, amigo de tantos otros encuentros y director del Centro de Estudios Constitucionales, a las expositoras, a mi querida Yulisa Mantilla, a quien me honro en haber recomendado para esta clase magistral, y a todas y a todos los que nos acompañan en este debate. Yo pido excusas porque no he participado en el evento, ya que simultáneamente estaba en un seminario sobre el centenario de los tribunales constitucionales al que debo volver. Pero como María Candelaria tenía el objetivo de que hiciéramos este primer encuentro en esta materia, no podía decir que no. Y me siento realmente muy comprometida a apoyar este tipo de iniciativas. Y por eso quiero compartir muy brevemente con ustedes 3 reflexiones. Y en primer lugar es por qué es relevante que el Tribunal Constitucional organice este encuentro, por cómo podemos entonces ver estos estándares que todas ustedes ya han expuesto a la luz de un Ius Constitutionale Comune en América Latina que se integra fundamentalmente con estos estándares desarrollados por la Comisión y por la Corte Interamericana en diálogo con los estándares de los órganos nacionales. Y eso da lugar a un proceso que yo he denominado la interamericanización, más allá de la convencionalización. Y en tercer lugar, una muy breve reflexión sobre las mujeres como protagonistas, no solamente como víctimas, porque creo que es muy importante reconocer y reevaluar esta reivindicación que están reclamando muchas mujeres que han llevado sus casos para que se conozcan, pero para contar una historia, la historia que está detrás de cada caso y en la cual han sido protagonistas. Entonces, en primer lugar, ¿por qué conmemorar la convención? Y ya sabemos todos que en el 1999 la Asamblea General recoge las propuestas de los movimientos feministas y declara este día el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y su convención, tanto en su origen como al día de hoy, representa y constituye un pilar que marcó la ruta para tratados posteriores y puso justamente de relieve la magnitud de la discriminación
experimentadas por las mujeres en razón de su género. Su fundamento, tan obvio, pero a la vez tan necesario reiterarlo cada día, es el principio de no discriminación y la efectiva garantía de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades. Esto sin distinción alguna y por ende sin distinción del sexo. Pero la clave, se consagra entonces el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia. Y podría calificarse como retórico, pero en realidad soy una convencida que no es retórico. ¿Por qué son relevantes estos días internacionales? Podemos invocar 3 razones, entre tantas. La primera, una labor de educación al público general sobre estas cuestiones de interés tan relevante para la humanidad. En segundo lugar, movilizar la voluntad política y los recursos para abordar los problemas globales. Y en tercer lugar, celebrar y reforzar los logros y mostrar sus impactos. Por eso, aquí se conjuga lo que nosotros hemos definido con el concepto de comunidad de praxis en derechos humanos en América Latina, porque convergen autoridades del sistema interamericano con autoridades del sistema universal, con la sociedad civil, con los sectores público y privado, con las universidades, con los órganos de los estados, particularmente los jueces y juezas y los tribunales constitucionales, para desarrollar juntos esas acciones de sensibilización. Y este extraordinario encuentro justamente se enmarca en esta línea que es dar visibilidad y poder utilizar este medio para educar hacia esta nueva cultura jurídica. Ya lo decía Yulisa, ella a lo mejor notaba la fecha 1920 y estamos 100 años más tarde, 2020, cuando estaban apenas las mujeres obteniendo el título de derecho, y hoy estamos aquí todas convocadas para mostrar lo que ha sido esta construcción del reconocimiento de los derechos y la vida libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, encontramos ejemplos de gran importancia para darle visibilidad a estas funciones. En cuanto a la educación, ahora más que nunca la violencia contra la mujer existe en todos los países, en todas las culturas y en todas las comunidades. Y esto no lo afirmo yo, lo afirma el representante de la Comisión Europea. Entonces, estamos hablando de un diálogo multinivel para cumplir esta tarea de sensibilización y educación. Pero por otro lado está la afirmación, o encontramos la afirmación, que la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, así como la realización de los derechos de las mujeres y las niñas. En definitiva, la promesa de los objetivos de desarrollo sostenible, de no dejar a nadie atrás, no puede cumplirse sin poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, como lo destaca los órganos de Naciones Unidas. Pero también, con motivo de este día, hay distintas campañas y distintos mecanismos de los organismos internacionales para darle visibilidad y recordar los datos de las violaciones a los derechos de las mujeres, y hay entonces una base de datos que luego puedo compartir con todas y todos los que estamos reflexionando en este espacio. El segundo elemento o la segunda función de celebrar un día y de valorar que el Tribunal Constitucional de Perú tome esta iniciativa con su Centro de Estudios Constitucionales, la movilización de la voluntad política y de los recursos. Y allí quisiera reiterar lo que todas y todos conocen, que es esta campaña Únete hasta el 2030, para poner fin a la violencia contra las mujeres, del secretario de Naciones Unidas, y que marca 16 días de activismo. Y dice,
pinta el mundo de naranja para financiar, prevenir, recopilar entonces información que va a ser fundamental para subsanar esas brechas de financiación y asegurar los servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia durante la crisis del COVID-19 y concentrarse en la prevención y recopilación de datos que puedan mejorar los servicios para salvar las vidas de mujeres y niñas. Además, se llama hoy especialmente la atención sobre las trabajadoras del sector no estructurado, cuyas vidas y medios de vida se han visto gravemente afectados por el COVID-19 y la crisis subsiguiente. Como todos sabemos, la OIT ha señalado que el 60% de los empleados del mundo están en función de la economía informal y el 92% de las mujeres que trabajan en los países en desarrollo están empleadas en el sector informal. Esto nos dice el tamaño y la magnitud del desafío que tenemos por delante. Pero también es muy importante acotar lo que ya ha dicho la directora general de la UNESCO, y es en el contexto de la pandemia, en un momento en que el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, no debemos olvidar que a la pandemia de COVID-19 se suma una pandemia de sombras, esa de la violencia contra las niñas y las mujeres. Y creo que este espacio que nos convoca a todas y todos nos permite entonces dimensionar qué acciones, tanto el órgano jurisdiccional en cuanto a sus decisiones con perspectiva de género, pero también a sensibilizar para todos los actores de esa comunidad de práctica de derechos humanos, actuar en función de poder combatir esta pandemia de sombra. Y creo que es muy, muy importante entonces, y paso a la segunda reflexión, comprender que en América Latina se ha se ha iniciado y se construye paso a paso lo que yo denomino el proceso de interamericanización de los órdenes jurídicos nacionales. ¿Y por qué prefiero utilizar el concepto de interamericanización para describir cómo progresivamente a través de la interacción del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho constitucional y del derecho público en general se construyen estándares que van destinados a incidir en esas deficiencias estructurales que tenemos por la vía del derecho para transformarlas en el marco de estándares compartidos, valores y principios compartidos. Y allí, sin duda, los órganos del sistema interamericano han creado una serie de estándares absolutamente novedosos, importantes, para que sirvan de pavimentación, como lo define la profesora Flavia Piovesan, compañera de Yulisa Mantilla en la Comisión Interamericana. Yo aquí no me voy a detener en los estándares que ya han sido expuestos brillantemente por ella, solamente recalcar que en el informe de la CIDH, de la Comisión, justamente titulado Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe, allí se muestra esta construcción de un jus comune integrado por el Corpus Juris Interamericano con la Declaración Americana, con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño. Tenemos desarrollo de estándares, de un acervo ya protector, garantista de los derechos, y que, como lo destacaba Yulisa, donde se insiste en los estados el deber de actuar con la debida diligencia para requerir que se prevenga, que se proteja, que se investigue, que se sancione, que se repare toda violación de los derechos humanos. Y el otro elemento en el que igualmente tengo la convergencia con Yulisa es que estos estándares relativos a la violencia contra la mujer se vea desde la perspectiva de la interseccionalidad, y creo que es fundamental que
desde los tribunales constitucionales también se pueda acoger este concepto que también ha sido desarrollado por la Corte Interamericana, y encuentran en nuestra página web del instituto un artículo de Manuel Góngora donde explica la evolución del concepto de interseccionalidad en el sistema interamericano. Y creo entonces, para no detenerme en este punto, sino señalar que hay una jurisprudencia tuitiva en función de esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes, y cuando hay ese complejo y multiplicidad de situaciones y factores de vulnerabilidad que configuran esa interseccionalidad, pues es la manera yo lo grafico como que se prenden las alarmas para que podamos atenderlos. Estoy convencida, y así lo sostenemos en los escritos post pandemia, ahora más que nunca, para que se pueda cumplir el nunca más y el ni una menos, necesitamos una interpretación a la inversa y reforzada del principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos. A la inversa, ¿por qué? Porque la protección de los derechos sociales, civiles, sociales, culturales, económicos y ambientales exigen también la aplicación y la garantía de los derechos civiles y políticos. No podemos garantizar la salud sin garantizar el derecho de acceso a la información en esta sociedad post-pandemia, pero la necesitamos reforzada. ¿Y por qué reforzada? Para atender justamente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y con esto, ya ustedes han discutido sobre los estándares. Yo creo que es muy importante insistir en esto de atacar los problemas estructurales en cuanto a los estereotipos y patrones socioculturales discriminatorios y su impacto en una vida libre de violencia, los estándares y recomendaciones relativos a la protección, prevención integral y acceso a la justicia en los casos de violencia contra la mujer, los estándares relativos a esa obligación de prevención y de protección integral, el reconocimiento de la protección, de la titularidad, perdón, de los derechos y la protección especial y reforzada. Definitivamente creemos y definimos este nuevo fenómeno jurídico de América Latina desde la mirada de un constitucionalismo transformador que impacta progresivamente estas deficiencias estructurales y que siempre pone en el centro el respeto de la dignidad humana. Y allí termino con la última reflexión: mujeres como protagonistas, y como mi papel es quizás referir algún caso de derecho comparado, quería hacerles alusión al caso de Guatemala y a un libro específico que las invito, si no lo han leído, que se llama Tejidos que lleva el alma. Y ciertamente esa va a ser una de las portadas de nuestros libros del Jus Comune para el próximo año. Unos tejidos, un tejido que muestra nuestra diversidad, nuestra pluralidad, que muestra también el trabajo y que muestra esa construcción paso a paso resiliente y resistente frente a las violaciones de los derechos. Y esta memoria es de las mujeres mayas sobrevivientes de la violación sexual durante el conflicto armado, y aquí de las lecciones aprendidas, porque entiendo que Marianela quería reforzar ese punto en este encuentro. Para las mujeres, lo importante era recuperar esa memoria histórica como protagonistas históricas, y creo que eso vale la pena. ¿Para qué recuperar la memoria? Y la respuesta siempre llegó con contundencia: para sanar como sociedad, sanar como responsabilidad individual y colectiva, para honrar la posibilidad de seguir viviendo y construir relaciones de paz con nosotras y nosotras mismos y mismas, con el entorno y en la sociedad. Y yo creo que verdaderamente las mujeres estaban y siguen estando empoderadas para trascender de lo personal a lo político, romper el silencio,
y politizar lo íntimo, como lo definen, un camino hacia la justicia de género. Entonces, creo que hay un aprendizaje que las mujeres como actoras del cambio, como protagonistas del cambio. Y yo comparto con ustedes una experiencia personal y con esto termino, porque ahora, en estos días próximos, en realidad el 30 de noviembre, mi hijo cumple 30 años, pero igual cumple 30 años la sentencia del amparo que gané en mi país para proteger los derechos de la mujer embarazada frente a la Corte Suprema de Justicia, y me convertí en leading case que luego sirvió para muchas otras mujeres que habían sido víctimas de una arbitrariedad en cuanto a funcionarias del sector público que no habían sido despedidas estando embarazadas. En mi caso era una remoción porque estaba en un cargo directivo, pero no se cumplieron los procedimientos. Y mi decano, un jesuita, que dijo: Mariela, tienes que hacerlo tú para que puedas ayudar a otras mujeres. Entonces, comparto esta experiencia personal solo para reiterarles que estamos convencidas y convencidos que un mundo más humano y más justo es posible y que tenemos que nunca fallar. Cada punto de llegada es un nuevo punto de partida. Felicito al Tribunal Constitucional, felicito a las ponentes, felicito a Ernesto Blume por apoyar este tipo de intercambios y para que podamos cumplir la misión de dar visibilidad en este Día Internacional de todo del camino recorrido, pero también de lo que nos falta por recorrer juntos. Muchas gracias.